En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes, secretaria. ¿Hay cuenta? Sí, presidente, para informar que se recibieron dos documentos que se solicitaron a la Biblioteca del Congreso respecto de la evolución de la concentración del mercado de las AFP y de las comisiones cobradas entre 1990 y 2024, y otro sobre los activos, rentabilidad y comisiones de los planes de pensiones en países de la OCDE. Se recibió una comunicación de Salvador Valdés en que él emite una opinión en relación con la propuesta de AFP 1. Ingresó un proyecto nuevo que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, por lo tanto entra a la tabla de nuestra comisión. Y finalmente también se recibió una información que comprometió el profesor Claudio Bonilla durante su exposición. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Es ruidoso? No me ha tocado nunca esta comisión que es ruidosa en esta parte. Sí, es por los galgos, parece. ¿Ah? Sí. Está muy abierto. Bueno, pero eso es un comentario aparte. A ver, antes de entrar en la tabla, porque tenemos dos proyectos, dos puntos, le ofrezco la palabra a la senadora Sepúlveda, que me quería hacer un planteamiento. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, he recibido varias complicaciones de por lo menos 3 o 4 personas que nos manifiestan que ellos tendrían derecho a recibir la pensión garantizada universal, ¿no es cierto?, dado que están en el 90%, pero además por la pensión que ellos reciben. Sin embargo, están denegando este derecho porque al parecer hay una pensión de referencia. Así me lo plantearon en un minuto, que hay una pensión de referencia que es mucho mayor, ¿no? Casi el doble o el triple de lo que ellos efectivamente reciben. Y lo segundo, lo conversamos con el subsecretario, que al parecer también hay una complicación con el Servicio de Impuestos Internos que no está actualizando, ¿no? O hay un rezago en relación a la información que se tenía de esa persona. Entonces, teniendo derecho, porque están bajo el 90%, y además porque no reciben más del millón y tanto, ¿no?, que tampoco permitiría, es por eso que a mí me gustaría oficiar a la superintendencia en relación a este caso. Yo puedo enviar por lo menos los 2 o 3 que tengo, que han llegado a mi correo electrónico, para saber el por qué ocurre porque lo que me plantean es que no son pocos los que hoy día están pasando por esta situación y no se entiende, y es bien irónico, ¿no? Dice, porque usted no recibe porque tiene una pensión de 2.100.000, 2.100.000 cuando están recibiendo 800, 900.000 pesos de pensión. Así que si fuera posible que enviáramos como comisión este oficio. Eso, presidente. A mí me parece absolutamente procedente, creo que es bueno mandarlo como comisión. Sería bueno también tener, yo por la experiencia que he tenido, cuando son nombres específicos es más fácil hacer el seguimiento para el ministerio. Entonces, yo mandar un oficio, secretaria, al Ministerio del Trabajo y eventualmente también a Impuestos Internos para ver si efectivamente hay alguna complicación respecto a los datos que son claves para fijar precisamente quiénes pueden tener acceso a la PGU. Si le parece, lo acordaríamos en esos términos. Acordado. Secretaria, vamos al primer punto de la tabla, que es tratar el proyecto de ley. Perdón, senador Saavedra. Gracias, presidente. Mire, pedir la disculpa porque llegué un poco atrasado. Solicitar que a través de la comisión se oficie a la OIT para que, si pudiera y tiene a bien, entregarnos datos respecto de cuántas son las organizaciones sindicales de la industria del acero en la República Popular China existen en este minuto y cuántas negociaciones colectivas allí se dan. Si pudiera informarnos, por favor. Me doy cuenta del sentido. Se oficiará entonces en el término adecuado. Senador Saavedra está lleno de reflexión en esta materia. Senador Cuscoque. Sí, solo llamar la atención, porque acá suele hacerlo en general el senador Kuschel, que viene acá, pero hay un estudio que me parece que es interesante, como preocupante, de Chile Mujeres, la UDP y la Cámara Nacional de Comercio respecto del aumento de
desempleo en las mujeres. ¿Mm? Este estudio se llama Encuesta Zoom de Género, de julio. Es bien reciente y señala efectivamente que el empleo femenino ha aumentado, cosa que no es rara, toda vez que cuando la economía no crece en general, los más afectados suelen ser los jóvenes. De hecho, algo de eso se habló acá en la cuenta, incluso, y las mujeres. Entonces, hacer la consulta, más, podríamos también oficiar para tener una respuesta más formal respecto de qué acciones se están tomando en términos de subsidiar el trabajo de mujeres y jóvenes en particular, porque precisamente preocupa que este costo lo estén pagando finalmente las mujeres, toda vez que sabemos que luego de la pandemia tenemos un desempleo estructural que no logra ser superado. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Entonces, usted sugiere, a la secretaría, si puede oficiar al ministerio para obtener el estudio que hace referencia. Entonces, hagamos una cosa, enviémosle el estudio y comentarios respecto al estudio. ¿Esa es la idea o ya? Respecto o medidas específicas que están tomando para enfrentar esa realidad. Muchas gracias. Vamos ahora, sí, al primer punto de la tabla, que es tratar el proyecto de ley que modifica la ley 21.643, que modifica el Código de Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. La llamada ley Carín. Secretaria. Sí, presidente. Voy a hacer una breve minuta sobre este tema porque creo que el subsecretario algo va a agregar, pero el objetivo de este proyecto es muy sencillo, está referido a la ley Carín, a corregir la mención de dos normas del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en el artículo 4 de la ley Carín. El error o desajuste se produjo en los numerales 6 y 8 del artículo 4 de la ley Carín, que modifica el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales al referirse al artículo 84 en circunstancias que debe ser al artículo 82 de este mismo estatuto. ¿Por qué es esto? Porque el artículo 82 es el que establece una serie de prohibiciones aplicables a los funcionarios. Y en específico las letras L o M de este artículo 82 se refieren, la letra L, a la prohibición de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, y aquí se establece que se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, y en la letra M se establece la prohibición de realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. Entonces, tiene importancia que sea bien vinculada a las normas, presidente, y además yo creo, esta es una opinión de la Secretaría, que el error se produjo, esta fue una indicación del Ejecutivo, que en el Estatuto Administrativo de los demás funcionarios públicos, el artículo 84 es el que regula estas materias, y así fue puesto en el Estatuto Administrativo de los municipales, pero en los municipales es el artículo 82. Esa es la... O sea, entiendo que habría un problema de referencia. De referencia. Fondo, no un tema de cambio de contenido. No, de la no, norma. no, es de referencia. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. No quiero adicionar algo más porque la secretaria se ha referido tal como se menciona. Este es un error de referencia que se produjo durante el trámite de la ley. No obstante, la Contraloría, requerida por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, contestó que esa interpretación correspondía a una interpretación sistémica y finalista de la norma, independientemente de que hubiera habido un error de referencia. Por lo tanto, pensaba que no era necesario modificarlo. Sin embargo, a solicitud de los funcionarios municipales para una mayor certeza jurídica, dado que esta ley les aplica y entra en vigencia a partir del 1 de agosto, solicitaron que se hiciese una enmienda y se subsanara el error con la modificación que se está presentando en este proyecto de ley. Ya, o sea, yo entiendo que a pesar de que la Contraloría no generaría objeción respecto a la aplicación práctica, el Ejecutivo prefiere, digamos, hacer la modificación en el sentido estricto, digamos, más allá del tema finalista que hace referencia, atendiendo la inquietud. A ver, ofrezco la palabra, senador Saavedra. Sí, mire, es menor la modificación, pero es precisa porque lo establece en relación al Estatuto Administrativo
de trabajadores municipales, no al Estatuto de Administradores de Funcionarios Públicos, que es un texto distinto. ¿Ya? Y segundo, porque además hay un dictamen de la Contraloría que establece lo que debiéramos obrar ahora en una votación, sugiero, presidente, no muy dilatoria, porque vamos a permitir que además la ley Carín se pueda aplicar en su norma en el ambiente municipal. Senadora Sepúlveda. Además, entiendo que va a entrar ahora en vigencia el 1º, ¿no? El 1º de agosto. Entonces yo creo que podríamos perfectamente tratar de hacerlo con fácil despacho y que también fuera sala, ¿no? Porque es un error que no nos dimos cuenta todos aquellos que estuvimos involucrados en la ley. Entonces creo que subsanarlo lo antes posible es algo que yo creo que es sano, bueno y prestigioso. Ya, o sea, entiendo que aquí hay un error subsanable, para hacerlo bien franco. Ojalá que no pasen los errores, nomás. Ojalá que no se persistan los errores, pero es parte de la vida. Ofrezco la palabra. Senador Cruzcoque. Sí, solo si nos pudiera ilustrar un poquito en qué consiste el error, porque entiendo que es un asunto finalmente de una referencia a una ley mal hecha nomás, o no sé si mal hecha, pero que no correspondería o no es precisa respecto a esta ley, y para subsanarlo rápidamente. Entiendo que no hay dos opiniones en esta materia. Lo que entendí por la secretaria es que hay una referencia equivocada a la norma respecto al artículo que se hizo referencia al estatuto y no a la ley, digamos. Entiendo que ese es el punto de fondo y que estarían cambiándose la referencia del artículo 84 al 82 del estatuto. Espérese, que eso Sí, no entendí bien. del Estatuto ya. Administrativo Municipal. Sí, ese es el problema. Lo que pasa es que en el Estatuto Administrativo, en general... A secas, digamos. A secas, eso... la referencia sería al artículo 84. Yo creo que ahí donde se produjo el error en algún momento. Y eso, secretaria, con la consulta de su secretario, ¿no genera ni un otro efecto colateral? No. Porque también de repente uno dice, porque esto yo entiendo que tiene un objetivo más bien para el municipal, pero no sé si al cambiar la referencia genera... Sí entiendo, pero por eso le hago la pregunta para que... No, presidente, Oiga, mire. si yo vengo llegando, pero me doy cuenta que aquí hubo un problema de referencia, entonces que Sí, no sí, genera sí. un Mire, en problema. la ley Carín, así quedó, ¿cierto? Se intercala en el artículo 124 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales un inciso segundo nuevo. Y ahí este inciso segundo dice, con todo, ante una denuncia de hechos que pudiesen vulnerar lo dispuesto en el artículo 84, quedó así, pero es en el artículo 82, letras L o M, la autoridad solo podrá desestimarla mediante una resolución fundada y deberá notificar dicho acto dentro del plazo. O sea, se establece el procedimiento. Y cuando se mencionan las letras L o M, se refieren a que los funcionarios tienen prohibido, ¿cierto? Se establece esa prohibición de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los derechos funcionarios. Y se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual. Y ahí se sigue explicando. Y la letra M, realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. Entonces lo que se arregla es eso, o sea, es el artículo 82, letras L o M. Esto. Antes decía 84 y el 84 del Estatuto Administrativo es otra cosa. No, es el que dice, mire, todos los empleos a que se refiere el presente estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo. Es otra materia. Por eso ahora se quiere arreglar diciendo que está bien, artículo 82. Ya, es un error entonces que hay que subsanar. Hay que subsanarlo, sí. Ofrezco la palabra. Si Sí, me parece, sí, solo que yo... Senador el Saavedra. artículo 82, pero puntualizar que es al Estatuto Administrativo Municipal. ¿Referencia ahí o no? Sí, pero pido eso, por favor, para que no haya justamente... El texto... ¿Cómo dice el texto? El texto que aprobó la Cámara de Diputados dice lo siguiente: introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4 de la ley 21.053, que modifica el Código del Trabajo, que es la ley Carín, y el artículo 4 es aquel que dice, modifícase la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Entonces, ahí va dirigido este cambio que se hace de referencia. Eso es preciso. ¿Quedó claro, senador Saavedra, que... Estoy muy claro. Ya.
En votación, si le parece, habría que lo que está en votación es la indicación que el texto que aprobado por viene la Cámara de modificando el Diputados. artículo 84, El artículo- antiguo 82 nuevo. Exacto. Cambio de ¿Se quiere? referencia. No. 84 por 82. No confúndase, no, Gorila. Si no, vamos a bajarle escoba. Ya, pónganlo en votación, por favor, Sí. secretario. El presidente pone en votación entonces, en general y en particular, porque esto se trata de un artículo único y tiene Sí, discusión es inmediata. artículo único, así que se Sí. vota junto. Senador Saavedra, Aprobado. a favor. Senadora Sepúlveda, a favor. Senador Cruzcoque, a favor. Senador Galilea, a favor. A favor. Presidente, A favor. a favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión y despachado, presidente. Despachado, por tanto, el proyecto número 1 de la tabla. Muchas gracias. El tema número 2 es recibir el informe de la Comisión Técnica de Pensiones relativo al proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Para este punto se ha invitado especialmente a los integrantes de la Comisión Técnica de Pensiones, todos los cuales, entiendo, están por Zoom, menos don Hermes, que está en persona, presencialmente. Sí, el senador Letelier se excusó. El resto están todos conectados. Aprovecho de saludar a doña Paula Benavides, a María José Saldívar, a Cecilia Cifuentes, a Soledad Ormazábal y a don Cristóbal Uneus, que están todos presentes por Zoom, y a don Hermes Gutiérrez, que está en forma presencial. Sí, eso es lo que lo había dicho. A ver, si le parece, yo entiendo que había un cierto diseño en donde se iniciaría Cristóbal Uneus como una presentación general, así lo entiendo. Don Cristóbal, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero primero agradecer la oportunidad de venir aquí, están los otros comisionados, a presentar el trabajo que hicimos, y parto por agradecer el trabajo de los integrantes que con mucho esfuerzo pudieron acomodar este trabajo, además de las cosas que ya estaban haciendo, y también a todo el equipo técnico que nos acompañó, a Jimena y Úrsula, la Super de Pensiones, a Leo González de la I3, ¿no es cierto?, y Rodolfo del Ministerio de Hacienda. Entonces, déjenme compartirles la presentación. Trabajamos en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, los senadores junto con el Ejecutivo le pidieron a esta comisión abordar los siguientes temas y tratar de ayudarle en el avance del proyecto para, pues, ojalá facilitar que este proyecto avance en su tramitación legislativa, y los temas de la reforma de pensiones fueron agrupados en estos 6 temas, y voy a detallar lo que está en el informe con respecto a cada uno de ellos. Quiero decir, y sí, antes de partir a hablar sobre las conclusiones, ¿no es cierto?, que esto se hizo en un tiempo acotado. Trabajamos menos de 2 meses, nos juntábamos una vez por semana, excepto la última semana donde nos juntamos 2 veces, y por lo tanto, este es el trabajo que realizamos en ese tiempo. Si hubiera habido más tiempo, quizás habríamos avanzado más. Entonces, esa restricción fue importante para nosotros. Entonces, déjenme hablarles del primer tema, ¿no es cierto? Mecanismos de aumento de volumen de ahorro, aumento de la cotización. Hubo consenso en la comisión de que se aumentara la cotización con cargo al empleador en 6 puntos, con una gradualidad de 1 punto por año. Hay consenso en aumentar el tope imponible. Hay un tema sobre la gradualidad y la complejidad, que está detallado en el informe. Hay consenso en que se implemente el seguro Laguna. Este ya fue presentado en 2 proyectos anteriores, tanto Bachelet en su segundo gobierno como Piñera en su segundo gobierno. Hay consenso en que es necesario fortalecer el sistema de cobranza, en el aumento del volumen de ahorro, no solamente para aumentar la cotización, sino también asegurarse que los que están cotizando se les cobren las cotizaciones. Esto estaba en el proyecto original, pero después fue retirado, y creemos que es una buena idea volver a meterlo en este afán por aumentar las cotizaciones. Y aquí la parte central es centralizar las causas. Hoy día las causas están separadas, ¿no es cierto?, y ahí se produce parte de la ineficiencia. Este ya es un diagnóstico compartido en el tiempo. Y en este mismo tema se tocó también el tema de los independientes, y hay consenso en que los independientes que cotizan por el 10 hay que obligarlos a cotizar también por el
por el 6. Eso hoy día en el proyecto como está, no está escrito de esa manera. Aquí hubo una discusión grande también sobre qué pasa con los informales, cómo hacemos que los informales puedan cotizar, cómo les facilitamos la vía, y también hubo consenso en ojalá que se desarrollen mecanismos alternativos, ¿no es cierto?, para que estos independientes no obligados también puedan tener facilidades para cotizar. Si vamos al segundo tema, mecanismos para elevar el retorno de los ahorros, se divide en 4 temas. Por una parte, la separación de la industria, ¿no es cierto? No hay consenso sobre la economía de escala, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay consenso en no obligar la separación de funciones de las administradoras, ¿no es cierto? Un administrador de cuentas y un gestor de inversiones. Respecto a la licitación de stock, ¿no es cierto?, hay consenso en que haya licitación con plena libertad de los afiliados a participar o cambiarse, ¿no es cierto? Pero hay diferencias en cómo esta se implementa. Por un lado está la alternativa que está en el proyecto, que sea por default, ¿no es cierto? Y otros pensaban que debería ser por invitación, ¿cierto? Y eso obviamente tiene impacto en el diseño. Respecto a la comisión flujo-saldo, ¿no es cierto? Hay consenso en mantener la comisión por flujo, aunque se discutió, y eso está también recogido en el informe, que idealmente la comisión de saldo podría funcionar mejor. La transición es compleja y no se puede asegurar que todos terminen pagando menos, y por lo tanto consideramos que es mejor mantener lo que hay. Sí, se discutió también que es necesario que los gestores puedan ser evaluados con respecto a un benchmark y que haya premio y castigo al respecto, y si el proyecto avanza, esto es algo que uno debería mirar con más detalle en técnico. Y finalmente en este tema también hubo consenso en que es necesario transitar de los multifondos que tenemos hoy día a los fondos generacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, este tránsito también tiene preocupaciones y complejidades que es necesario que las autoridades transmitan, ¿no es cierto? Y asegurar que esto no impacte negativamente en el ahorro de los individuos que hoy día están en multifondo y que se van a ir a transitar sus ahorros a fondos generacionales. Si vamos al tercer tema, que es la pensión garantizada universal, hubo consenso bastante rápido en que no se aumentara la PGU al 100%, ¿no es cierto? Creen los comisionados, ¿no es cierto?, que ese no debería ser el énfasis por distintas razones, ¿no es cierto?, restricciones fiscales, temas de necesidad, uso alternativo de los recursos, ¿no es cierto?, y por lo tanto sugerimos que no se aumente al 100%, y con respecto al valor de la PGU, que es el segundo cambio que propone el proyecto, ¿no es cierto?, hay consenso que ese valor de la PGU tenga como referencia la línea de la pobreza. El desafío que tiene hoy día la PGU desde su creación, ¿no es cierto?, es que no está anclado o no está asociado a un concepto más general que pueda guiar la discusión pública, y eso hace que haya incentivos muy grandes a subirlo por los efectos que tiene, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros consideramos que generarle una referencia y la línea de la pobreza nos hace sentido, le hizo sentido a los comisionados en este campo. Y en ese mismo sentido, ¿no es cierto?, esto implica dotar el reajuste con una institucionalidad, ¿cierto? Porque tampoco queremos transformar el reajuste de la PGU a cambiar el reajuste por la línea de la pobreza. Como bien nos han dicho, la línea de la pobreza y la metodología ha cambiado en el tiempo, y por lo tanto es necesario darle una institucional que sea robusta y consistente al respecto. Y respecto al aumento de la PGU a los 250, aquí hubo dos grandes opiniones. Uno que decía, mira, llevarlo a 250 ya estamos de alguna manera disparándonos en el pie, porque no estamos cumpliendo con el primer postulado que estuviera referenciado a la línea de la pobreza, porque ya terminas por arriba, y otros decían, mira, está bien que un poco por arriba porque está dentro de una banda, si no yo lo voy a tener que reajustar todos los meses, y eso también introduce una complejidad mayor, y ahí está la referencia al 10% que quedaría por encima de la línea de la pobreza. Y vamos al cuarto tema, aseguramiento frente a los riesgos sobrevivientes inherentes, asegurando la suficiencia de los beneficios, ¿no es cierto? Hubo consenso en compensar a las mujeres por mayor expectativa de vida, aquí llamado el bono tabla en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Pero hubo una discusión muy interesante respecto de la solidaridad intergeneracional, donde no hubo consenso, ¿cierto? El proyecto tiene 3 componentes en el tema de los beneficios: bono tabla, solidaridad intrageneracional y solidaridad intergeneracional, y en la solidaridad intrageneracional
no hubo consenso por una parte, algunos comisionados decían, mira, con el diagnóstico que tú estás presentando, que lo voy a presentar después a continuación, esto es medio contradictorio porque queremos privilegiar a la gente que ahorra más y resulta que la solidaridad intrageneracional le hace cotizar menos porque parte de esa cotización va a los que cotizan menos, ¿no es cierto?, por cómo está construido, mientras otros consideraban que esto sí implicaba elementos de seguro en el sistema de pensiones y quitaba presión al reajuste de la PGU en el futuro, porque estas pensiones de la gente que cotiza menos, ¿no es cierto?, producto de la solidaridad intrageneracional, aumentaría más por sí solo que si no lo tuviera, y hay algunos cálculos en el informe. Respecto de los demás beneficios, ¿no es cierto?, y sobre todo el beneficio intergeneracional, ¿no es cierto?, hubo consenso en que es necesario, por un tiempo transitorio, focalizado en grupos. Y ahí tuvimos una larga discusión de varias sesiones, y después con mail y simulaciones, en qué grupos focalizarlo. Y lo que está reflejado en el informe es que pareciera que tiene más sentido focalizarlo en las mujeres y en grupos que cotizan en más. Los números que están en el informe son de referencia para guiar la discusión. Este tema requiere más simulaciones y mayores ajustes. Presentamos algunas alternativas de grupos y montos, sus impactos, que es con mínimo 10 años de cotización o máximo 10 años y mínimo 15, etcétera, y por lo tanto no es que sea la versión final con la cual, de hecho, el informe no se casa con ningún grupo en general, sino simplemente con lineamiento. Hay consenso que el bono tabla sea financiado con cotizaciones, y finalmente, respecto al préstamo, ¿no es cierto?, donde tuvimos una discusión más bien acotada, no hay consenso al respecto. Entonces, déjenme mostrarles dos tablas del informe que son un ejemplo. Entonces, simulamos varios escenarios donde, por ejemplo, tenía beneficio en la primera simulación. Tengo años cotizados menos y más de 10 años, entonces se fijaba el límite en 10 años, y los beneficios eran distintos bajo los 10 que sobre los 10, y había un tope. Entonces, en el primer ejercicio el tope era 20 años, en otro ejercicio no tenía tope, y por lo tanto en estos distintos escenarios se simularon estos distintos beneficios se lograron distintas tasas de reemplazo, y uno puede ver que en algunos casos suben más o menos las mujeres y en otros casos más o menos los hombres. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que si uno diseña un grupo muy específico, es efectivo y por lo tanto más barato subir las pensiones que si uno lo quiere hacer para un grupo mucho más grande. Y finalmente, el último tema, respecto a los arreglos institucionales, ¿no es cierto?, nos concentramos en la discusión ya hacia muy al final en tres temas. Uno, es necesario modernizar la superintendencia de pensiones. Miramos con buenos ojos lo que ha pasado con la Comisión de Mercados Financieros, y creemos que esto es un paso necesario para lo que viene hacia adelante, ¿no es cierto?, que tenga un cuerpo colegiado y que no esté toda la decisión radicada en una persona. Creemos que es necesario fortalecer el Consejo Consultivo. Aquí nos beneficiamos, ¿no es cierto?, que dos miembros del Consejo Consultivo, Paula y Cecilia, ¿no es cierto?, estaban con nosotros y nos compartieron mucho de su experiencia y cómo ellos lo veían adicionado con lo que veían los otros comisionados. Aquí hay que dotarlo en dos dimensiones, ¿no es cierto?, por uno, darle más recursos para hacer sus propias estimaciones y no depender tanto de las estimaciones de otros servicios, ¿no es cierto?, y permitirle que tengan una mirada más amplia, no solamente un caso específico, el pilar, ¿no es cierto?, el gasto fiscal, sino también el sistema de pensiones en su conjunto, y por razones obvias y consistentes con lo que dijimos sobre la PGU, que pueda coordinar con el Consejo Fiscal Autónomo cuando tenga que ver sobre la estabilidad fiscal de las propuestas que se van a realizar. Y finalmente, también se está proponiendo que haya una modernización a la Comisión de Usuarios del sistema de pensiones. Hubo consenso en cambiar su composición y aumentar la transparencia y fortalecimiento de los nombramientos de los directores que eligen las AFP. Esta es como la presentación que tenía del informe. Quise ser breve para que después cada uno de los comisionados que está aquí pueda también dar su opinión o su feedback o responder las preguntas. Muchas gracias. Los presento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristóbal.
tal como usted lo plantea, creo que sería interesante escuchar a los comisionados, digamos. Bueno, alguien puede hacer alguna pregunta adicional. A mí me gustaría particularmente que se refieran a los consensos que se plantearon. Yo entiendo que esta comisión técnica justamente fue convocada transversalmente para ir buscando como una, una línea de cómo enfrentar el tema del proyecto de ley. Entonces creo que si hubo consensos importantes, creo que es muy importante, es relevante, digamos, conocerlo más en detalle, cuál fue la reflexión que los llevó a esos consensos. Después le preguntaremos al gobierno, digamos, es la posición. A mí creo que hay temas como comisión, flujo y de saldo, los fondos generacionales, la separación de la industria, la licitación de stock, la referencia a la PGU, a la línea de la pobreza, que es el bono tabla, que es bien importante, digamos, entenderlo, cuál fue la reflexión que hicieron, digamos, para ver si eso puede ser, digamos, una línea de reflexión en este proyecto. Así que le ofrezco la palabra. No sé si usted tiene algún diseño o lo hacemos, vamos por orden si quiere. Doña Paula Benavides. Le ofrezco la palabra. Gracias, Ahí. presidente. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, está perfecto. Sí. Gracias. Bueno, por su intermedio, aprovecho a saludar a los senadores y senadoras presentes, a los ministros, autoridades y a todos quienes participan de la sesión. También aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación a ser parte de la comisión técnica y de agradecer el trabajo de, digamos, de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, de Hacienda, de la Superintendencia de Pensiones que nos apoyaron y acompañaron en ese trabajo, y particularmente la coordinación de Cristóbal Uneus, que fue esencial también para los avances que tuvimos. Y en relación a la consulta del presidente, yo efectivamente quisiera destacar también los consensos que fueron logrados, aunque fueron consensos parciales, como se ha recogido, desde también la experiencia de haber participado de procesos anteriores de reforma hace algunos años ya. Creo que hay avances importantes efectivamente en el trabajo de la comisión que generan un piso, ¿verdad?, para poder ir avanzando con esta reforma de pensiones, como fue, por ejemplo, y lo mencionaba Cristóbal, el aumentar la cotización de 6% con cargo al empleador, o el acuerdo alcanzado respecto de la necesidad de un seguro de lagunas, de tener este componente de seguro que nos proteja las cotizaciones cuando nos encontramos en una situación de cesantía. Hoy día hay un rol ahí que cumple el Fondo Cesantía Solidario, pero solo para las personas que hacen giros desde ese mismo fondo, y la idea es que eso se pueda ampliar digamos, a todas las personas que están teniendo beneficios del seguro cesantía, también cuando los tienen respecto a sus cuentas individuales de cesantía, y todo eso con un mecanismo solidario que es el Fondo Cesantía Solidario. Entonces esto daría protección, y así cuando enfrentamos una situación de cesantía no dejamos de tener cotizaciones, sino que tenemos un seguro que nos cubre ese vacío, nos cubre esas lagunas y nos permite aumentar el volumen de ahorro previsional y mejorar nuestras condiciones al momento de pensionarnos. Otro acuerdo que también quisiera destacar es la posibilidad de compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida. Es sabido, ¿verdad?, que las mujeres en promedio tenemos una mayor expectativa de vida que los hombres, y en nuestro caso eso se traduce en una menor pensión. En países europeos, por ejemplo, no está permitido esta discriminación, y por lo tanto la propuesta es generar un bono tabla que además busca recoger consensos de propuestas anteriores, de proyectos de reforma anteriores, apunta efectivamente a que, en términos simples, si tenemos las mujeres y los hombres un mismo saldo a los 65 años y el mismo grupo familiar, tengamos la misma pensión. La posibilidad de que exista solidaridad intergeneracional focalizada además en las mujeres, donde desde el diagnóstico vemos que están las mayores brechas, así como también en quienes cotizan más, es otro acuerdo que se alcanzó, sin perjuicio que ahí quedó pendiente el diseño específico o acuerdos más detallados sobre ese diseño específico y su financiamiento en particular y la distribución de la cotización. Pero hubo acuerdo en la relevancia de poder incorporar esa solidaridad intergeneracional, y además con ese foco específico. Ese es un avance que no habíamos tenido antes, en diagnosticar mejor los grupos a los cuales dirigir ese esfuerzo que se podría hacer para actuales pensionados y también durante una transición.
Y por último, destacar también la importancia el acuerdo de que se pudiera avanzar en una licitación de paquetes del stock de afiliados, junto con transitar desde multifondos a fondos generacionales, sin perjuicio de detalles en los cuales, digamos, falta afinar definiciones, pero también creo yo que son consensos valiosos para hacernos cargo de los desafíos que enfrenta nuestro componente de capitalización individual en términos de el desafío de competencia que ahí existe. Y por último, mencionar que en los temas en los que no hubo consenso, en el informe también se pueden encontrar análisis de ventajas y desventajas de distintas alternativas y también algunos principios que pueden ayudar a la construcción de consensos, porque como decía Cristóbal, en el tiempo acotado, ¿verdad? No se logró afinar todos esos detalles, pero mencionar que es posible hacerlo, que además el poder tener un marco general a partir, digamos, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, de definiciones de política que den ciertos lineamientos con algunos, digamos, semanas adicionales de trabajo, no sería difícil, creo yo, en mi opinión, en esto, poder construir soluciones técnicas razonables teniendo estas definiciones o lineamientos generales y enfocándose, por cierto, en priorizar los acuerdos. Eso en términos muy generales y quedo disponible para cualquier consulta, senador. Muchas gracias, doña Paula. María José Saldívar, por favor, Muchas para sus gracias, comentarios. Muchas gracias, señor presidente. Y quiero también partir dando las gracias primero por haber tenido la oportunidad de conformar esta mesa técnica, de haber podido compartir con cada una de las personas que estuvo ahí y con todo el equipo del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda, y en especial porque la labor de Cristóbal no fue fácil y en ese sentido creo que es súper importante relevarlo en esta oportunidad. Yo creo que lo más importante de este trabajo fue que llegamos a un acuerdo en el diagnóstico, un consenso en el diagnóstico. Y este consenso en el diagnóstico estableció claramente dónde teníamos que nosotros fijar la vista para solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Lo primero es que se releva que con la pensión garantizada universal cambia absolutamente la situación que teníamos previa a la aprobación de esta normativa y que tenemos entonces que todas aquellas pensiones de personas que están en los 3 quintiles, primero, segundo y tercer quintil, están con tasas de reemplazo que están cercanas al 100%. Y que el problema lo tenemos y el foco lo tenemos en las mujeres, tal como señala la Paula, por una condición natural, vivimos más y por lo tanto los recursos que hemos logrado ahorrar nos tienen que durar más tiempo. Y eso se profundiza porque podemos ahorrar menos por una serie de otros factores. Y tenemos un problema en aquellas personas de ingresos medios y de ingresos medios altos, estamos hablando del cuarto y del quinto quintil, que habiendo cotizado por una gran cantidad de tiempo, tienen pensiones cuya tasa de reemplazo sigue estando muy disminuida. Y por lo tanto, si sabemos que el foco debe estar en personas del cuarto y quinto quintil que tienen tasas de reemplazo disminuidas y en las mujeres, es fácil entonces plantear que los esfuerzos deben estar enfocados en esos dos grupos. Creo que además es súper relevante, tal como plantea la Paula, que en todos aquellos puntos en los cuales hubo consenso, quedó muy claro en el informe y por lo tanto se puede avanzar en todo lo que tiene que ver con cobranza, todo lo que tiene que ver con el seguro de laguna, todo lo que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad. Y en aquellos aspectos en los que todavía tenemos diferencia, en base a este diagnóstico, entonces, ¿cómo podemos abordar el diagnóstico? Y todavía hay algunas dudas, bueno, entonces se le puede poner un doble clic para poder cumplir con ese objetivo. Hay una serie de temas que no alcanzamos a ver por el tiempo, que habría sido muy interesante profundizar, por ejemplo, en mecanismos para hacer que las personas que no cotizan por la totalidad de sus ingresos lo hagan, y aquí no solamente estoy hablando de informales, y que es un enorme desafío y que ojalá se pueda plantear en otra oportunidad, porque lo que nosotros necesitamos es abordar todos los aspectos que están generando bajas pensiones, que no es solamente uno.
y que tiene que ver con un tema que es mucho más profundo. Pero yo insisto, creo que lo más relevante de esta mesa fue el consenso en el diagnóstico, en el detectar que tenemos que poner el foco en el cuarto y quinto quintil, personas que hayan cotizado una enorme cantidad de años, y en las mujeres. Y ahí tenemos nuestro enorme desafío y que ahí es donde tenemos que poner todos los esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, María José. Después con la palabra Cecilia Cifuentes. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Para no alargar, me sumo completamente a los agradecimientos y saludos que dieron Paula y María José. También fue un honor para mí participar en esta comisión. Y efectivamente, y siguiendo con esta idea de que es posible lograr consenso, estoy de acuerdo con todos los puntos que planteó Paula y María José. Quisiera solamente hacer algunas precisiones en algunos temas para ir como contribuyendo. Eh, y efectivamente, y creo que lo más importante es que pudimos avanzar con el diagnóstico. Y eso se pudo hacer porque ahora estuvieron los datos, que es otro tema que es bien relevante. Lamentablemente esto se demoró. Recién con el informe que se conoció en enero tuvimos más datos sobre el impacto que había tenido la PGU y que había sido muy grande. Y entonces efectivamente permite ver quiénes son los sectores que están más rezagados. Ya lo dijeron, mujeres que han cotizado harto tiempo. Eh, y esto también se explica en parte por el tema de la edad de jubilación. Y lamentablemente, claro, en este tema la reforma, la propuesta del gobierno no incorpora elementos relativos a la edad de jubilación. Al menos el bono tabla que consensuamos genera incentivos en esa dirección y eso yo creo que es otro aporte de este beneficio, en el sentido de que iguala las pensiones, pero siempre y cuando o sea, esté calculado a partir de los 65 años en el fondo. Y creo que eso es algo relevante para avanzar en una deuda pendiente que tenemos bien importante. Eh, un detalle respecto a la presentación de Cristóbal, que al menos yo lo planteé, es el tema del aumento de la cotización. Efectivamente tenemos consenso en que sean 6 puntos. En la gradualidad yo creo que hay que poner un poquito más de atención y a lo mejor de alguna manera vincularla a la situación que esté teniendo el mercado laboral en ese minuto, buscar, porque a mí me preocupa un poco en la situación actual que tenemos una gradualidad de 1 punto por año. Yo creo que eso habría que hacer un doble clic en ese tema. A ver, y ya como para ir también agregando algún elemento adicional, el hecho de que nosotros hayamos logrado este consenso de cuáles son los grupos que están rezagados en términos de tasa de reemplazo, nos enfoca en el tema del financiamiento de estos beneficios y aquí hay una complejidad extra que yo creo que hay que considerarla en la discusión, que cuando uno llega al diagnóstico y consensuado de que lo que tenemos rezagado son mujeres que han cotizado harto y son mujeres principalmente del quinto quintil y algo del cuarto quintil, hay que considerar que si uno establece financiamiento vía cotizaciones, eso va a tener un componente regresivo. Y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración cuando se defina el financiamiento. En el tema de organización industrial, agregar solo un matiz, efectivamente, yo creo que el consenso pleno que tuvimos es que aquí tenemos un problema de competencia en esta industria dada por la inercia que tienen los afiliados, lo que hace que haya poca competencia por precio y el mecanismo que se plantea ahí para solucionar esto es la licitación de stock. De todas maneras, esta licitación de stock tiene mucho más complejidades que la licitación de afiliados nuevos en lo técnico, y eso recomienda hacer esto con mucho análisis y mucha prudencia porque hay advertencias y creo que tienen sustento técnico de que esta licitación de stock puede afectar los retornos. Y eso yo creo que es un tema que hay que revisar con harto detalle. Si efectivamente puede haber impactos en la rentabilidad producto de la licitación, porque ahí, claro, favoreceríamos a lo mejor a los afiliados en términos de menores comisiones, pero hay que tener cuidado de no perjudicarlos con menores retornos. O sea, por lo menos a mi juicio esto exige una mirada más detallada. Esos son los puntos que quería mencionar. Y sí, respecto a temas institucionales, creo que también hay hartos consensos que es bien valioso recoger. El tema de vincular la PGU a un parámetro objetivo para evitar
sobre todo aquí yo creo que lo más preocupante es que si se percibe que la PGU es el único punto en que el mundo político se pone de acuerdo, generamos un gran incentivo a la informalidad. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta en la definición de este beneficio no contributivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Don Hermes Gutiérrez, que está presencialmente, le ofrezco la palabra. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Bueno, partir destacando, al igual que los otros comisionados, el trabajo que se dio en la mesa. Me parece que fue un trabajo muy constructivo y agradezco en eso a los demás comisionados, como también a Cristóbal Uneus, que participó como coordinador y que partió dando la presentación sobre los acuerdos de la mesa. Destacar que el trabajo que hicimos nosotros lo vemos como un piso para avanzar y para someterlo a la discusión política que se necesita dar ahora entre los senadores, quienes fueron nuestros mandantes. Y que en esos acuerdos se alcanzaron varios importantes, como anclar la PGU a la línea de la pobreza. Si bien había alguna discusión respecto de si había que aumentar primero a 250.000 la PGU y dar este buffer antes de que sea necesario subirlo de nuevo por el aumento de la línea de la pobreza. Creo que hay que destacar por sobre todo que hayamos alcanzado el acuerdo de tener un lineamiento técnico de dónde debe estar la PGU y que no quede entregado a consideraciones políticas hacia futuro. También destacar, como han dicho Cecilia y Paula, que aquí hubo un consenso en el diagnóstico. Ya se ha explicitado harto que hay una preocupación sobre todo por las brechas que afectan a las mujeres, que es algo que se debe atender, y que también hay una preocupación importante por la tasa de reemplazo que afecta a la clase media, que son en particular quienes más han cotizado en el sistema, pero que sin embargo a ellos el sistema no le ha funcionado, porque no han logrado obtener una tasa de reemplazo suficiente a pesar de haber cotizado 25 o 30 años. También destaco que hubo un avance en la preocupación por las lagunas previsionales y las deudas previsionales, que esto atiende más bien a dificultades en la industria del trabajo, y que hay un consenso en avanzar y ir eliminando estos perjuicios que se les genera a los trabajadores por periodos en que no cotizan y que por lo tanto su tasa de reemplazo va a la baja por no haber tenido la respectiva rentabilidad durante periodos que a veces son bastante largos, o las deudas que muchos empleadores no declaran o la declaran y no pagan, y que ha habido una dificultad ahí en que se pueda hacer las cobranzas judiciales que corresponden por parte de la industria. Más adelante, destacar también, como han dicho varios, y creo que va a ser bastante unánime, que es un avance, el paso a una licitación de stock y el cambio de los multifondos a unos fondos generacionales, que va a permitir también un mejor sistema de inversión de los fondos en pro de tener mejores rentabilidades al momento de la pensión. Y también incentivar una reducción de las comisiones de parte de la industria, profundizando la competencia entre los actores, que la verdad es que si uno ve históricamente cuántas FP han habido, es algo que se mantiene más o menos estable en la historia. Y esto mismo se ve que puede esta estabilidad en demasía de la industria, que no tiene mayores competidores, se puede ver que
no genera incentivos a ir reduciendo las comisiones o a destacarse en materias como las inversiones que hacen para obtener mayor rentabilidad. Finalmente, rescatar que en lo que no hubo acuerdo, en lo que no hubo consenso en la mesa, de todas formas buscamos que los desacuerdos manifestados en el informe sirvan para acotar la discusión en las materias que ya van a quedar entregadas a la discusión política. Como bien decía Cristóbal, hubo varias simulaciones que van a quedar entregadas en el informe, que lo van a poder estudiar los senadores, a efectos de poder discutir con datos en mano cuáles son la conveniencia de elegir uno u otro sistema y cuáles podrían ser las desventajas en materia del financiamiento de esta solidaridad intergeneracional. En particular en materia de intrageneracional, en donde la discusión se centró especialmente en cómo financiamos esto, si va a ser a través de una cotización y si esta cotización corresponde o no a una deuda que va a tener el Estado con los cotizantes. Que si bien se estudió la materia, finalmente hay demasiadas preocupaciones respecto al costo fiscal que esto va a tener. Pero a lo menos estas desventajas quedaron especificadas en el informe para que estén a consideración de nuestros mandantes. Muchas gracias, don Hermes. Tiene la palabra a continuación Soledad Ormazábal. Hola, muy buenas tardes, señor presidente, a todos los presentes también, las autoridades. No me quedó mucho más que agregar, pero algunas cosas que se podrían precisar y claro que destacar algunos de los acuerdos. Bueno, y antes, por supuesto, me sumo plenamente a todos los agradecimientos y manifiesto mi total disposición a seguir apoyando en lo que se requiera para lograr avanzar en esta reforma. Me sumo a lo que dijeron previamente mis compañeros. Los datos fueron fundamentales para que se llegara a un diagnóstico común. Y el hecho de que exista un diagnóstico común, siento que ya es un avance muy significativo en esta materia. Y esto llevó también a uno de los primeros acuerdos que tuvimos, que creo que es muy importante, que es la necesidad de aumentar el ahorro. Actualmente tenemos unas fuentes de financiamiento de las pensiones en Chile que está bastante desbalanceado entre gasto y ahorro. Y uno de los primeros consensos fue esta necesidad de que se eleve el ahorro, que hace no mucho tiempo no era un consenso, sino se manifestaba, se abogaba por incrementar el gasto en tiempo presente para las pensiones y no el ahorro para financiarlas a futuro. En ese sentido, por ejemplo, uno de los puntos importantes que se acordó fue que cualquier destino que se le haga a una cotización adicional que no sea depositarla en la cuenta de capitalización individual inmediatamente, tiene que ser en el fondo tiene que ser transitorio y tiene que ser además esa transitoriedad estar amarrada que después este aumento de cotizaciones se deposite en las cuentas de los afiliados, con el objetivo de que estos recursos a futuro, que luego de que un beneficio transitorio deje de funcionar, sirvan para seguir incrementando el ahorro para poder equilibrar, ¿no es cierto?, las fuentes de financiamiento que el día de hoy están tan desequilibradas. Así, bueno, otro de los grandes acuerdos, en mi opinión, fue la necesidad de focalizar las ayudas a los actuales pensionados. Post-PGU la realidad es muy distinta. Antes había un problema más bien generalizado de bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo. El día de hoy
gracias a los datos, vemos que post-PGU y gracias a la PGU tenemos una situación donde no hay un problema generalizado hoy de bajas tasas de reemplazo, y acotarlo a personas que han cotizado muchos años y especialmente mujeres nos permite acotar bastante el gasto que se necesita hoy, y eso nos abre muchas puertas de financiamiento y para alternativas a la cotización. Bueno, esto en los temas que quedó más abierto, en el fondo, creo que el informe permite entregar como principios orientadores para la discusión, porque precisamente por estos acuerdos en torno al diagnóstico, que son tan clave. En cuanto a temas que fueron más difíciles, por ejemplo, lo que planteaba Cecilia sobre la industria, efectivamente hay un acuerdo de que acá hay un problema de baja competencia en precios entre las FP y que se generan utilidades más allá de lo normal. Eso fue un acuerdo de la mesa, y acordamos también que en el fondo esto no era debido a problemas tanto de oferta, sino que más bien de una demanda que es muy poco elástica, en el fondo no responde a cambios en los precios. Y dado eso, parece razonable, ¿no es cierto?, el acuerdo que se llegó a no separar la industria, que no tiene ninguna relación, ¿no es cierto?, con este problema de demanda que es más bien inerte, y buscar en el fondo soluciones desde esa perspectiva que quizás, como la licitación de stock, que utilizando esta misma inercia que tienen la demanda el día de hoy, y que ayuda a que los precios se mantengan un poco más altos, usar esa misma inercia en favor de generar precios más bajos en promedio para los afiliados. Entonces, bueno, básicamente eso, después de sumarme a las palabras y a los elementos que han destacado mis compañeros de la mesa, y eso sería abierta a las preguntas que quieran hacernos, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, tal como lo habíamos acordado, digamos, yo quiero agradecerle primero a la Comisión Técnica, que ha hecho un muy, muy buen trabajo. A mi juicio, he tenido oportunidad de leer el informe y creo que aclara temas. Ahora, también genera, obviamente, otros que no generaron acuerdo, pero creo que hay buenos datos para saber cuál es la decisión que se va tomando. Pero para efecto darle sentido a esta sesión, o sea, ya tiene sentido haberlo escuchado, pero le ofrezco la palabra, a ver, consulta, reflexiones, visiones, para que tenga aún más sentido. Ofrezco la palabra. Yo tengo hartas consultas, pero no sé si alguien quería antes. Senadora Sepúlveda. Ya, muchas gracias. Primero, el agradecimiento es nuestro para ustedes, ¿no? No tienen, al contrario, no tienen nada que agradecer, sino al contrario. Yo creo que para nosotros fue muy importante. Además, estuvimos a través de nuestro asesor, ¿no?, pendiente de cuáles eran las reflexiones, cuáles eran los datos. Yo creo que eso fue muy importante, que tuvieron datos a la vista, y con eso, ¿no es cierto?, y con eso podían tomar decisiones o estas simulaciones que fueron muy interesantes en las últimas páginas del informe. Mire, a mí me gustaría lo de la licitación de stock, ¿no?, que para nosotros fue, yo creo que una conclusión muy importante en la comisión, donde estuvo, por ejemplo, Salvador Valdés, ¿no?, planteando los argumentos para esta licitación de stock. Entonces, si fuera posible que nos hicieran en análisis o nos pudieran enviar las complicaciones o qué es lo que deberíamos tener a la vista en relación a lo que pudiera ocurrir
¿no es cierto?, más allá de la institución o la institucionalidad que pudiéramos crear para que esto se realice, sino cuáles son las dificultades que ustedes ven en relación a la licitación de stock, pensando en precisamente la liquidación, ¿no es cierto?, y cómo afectaría esta liquidación, ¿no?, en la rentabilidad de los fondos. ¿Cuál es la gradualidad que debería existir, etcétera? Lo segundo, en relación a la cotización de los independientes. ¿Cómo estimulamos eso sin caer en la posibilidad de aumentar la informalidad? ¿No? Creo que ahí tenemos una línea roja que nos va a complicar, porque si uno dice, bueno, nos costó mucho la cotización de los independientes, y aumentar esta cotización podemos caer en una complicación de la informalidad. Nos alegra mucho el consenso, ¿no?, del cuarto y quinto quintil y la focalización en las mujeres, que es algo que nosotros repetimos permanentemente en esta comisión durante varias exposiciones. Ahí donde estaba la complicación más grande y donde tenemos que sin duda focalizar. Y el seguro de lagunas previsionales, que fue presentado tanto por la presidenta Bachelet como el presidente Piñera, ¿no? Si tienen alguna fórmula, porque es solo titular. Entonces, si fuera posible que nos pudieran de alguna manera ahondar en la utilización tanto del fondo solidario como del fondo individual, ¿qué les parece ese mix? Y si tienen alguna otra idea de utilización de ese fondo. Eso, presidente, por lo menos hasta este minuto. Muchas gracias. Si les parece, ofrezco la palabra alguna respuesta para ir haciendo un seguimiento, digamos, respecto a las preguntas y respuestas, porque si no se van perdiendo. Perdón, senadora. Perdón, pero usted sabe que uno se ilumina de repente. Nos preocupa lo que tiene que ver con la división de la industria, porque recibimos, yo diría, varias observaciones y unos economistas nos plantearon las economías de escala, otros no. Ustedes llegaron a un consenso. Me gustaría que nos pudieran detallar más esta definición, porque para nosotros hay economías de escala, para algunos de nosotros hay economías de escala y era importante esta división de la industria. Entonces, si fuera posible que nos dieran más argumentos de cómo llegan a esto. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Ofrezco la palabra, no sé quién, hay una palabra, ¿quién tiene pendida? Soledad Ormazábal, le ofrezco la palabra. Sí, bueno, me gustaría partir por el tema de la licitación de stock. Efectivamente no es fácil. Organizar licitaciones es un tema bastante complejo. Hay varias cosas que se debiesen revisar, entre ellas la capacidad efectiva del traspaso de activos. Eso es lo más complejo en torno a... porque la mayoría de los activos son traspasables de manera relativamente sin problema. El problema son los activos alternativos y particularmente, no todos los activos alternativos, sino que particularmente algunos activos alternativos externos de ciertos managers que podrían tener problemas con hacer el traspaso de estos. Eso se tiene que estudiar porque sin duda no se puede proponer una reforma que finalmente perjudique a los afiliados en cuanto a su rentabilidad. Hay diversas opiniones. Nosotros podemos sin duda profundizar y recoger estas diversas opiniones respecto de la capacidad real de hacer el traspaso de activos sin daño en la rentabilidad de los fondos. Luego, la separación de la industria. Acá, en el fondo, no hay evidencia de esta economía de escala. El mismo documento, paper de Salvador Valdés, muestra AFPs con escalas distintas, con costos medio iguales, que en el fondo permiten señalar que estas economías de escala no serían tal, y más allá no hay una demostración de que existan estas economías de escala, al menos no a ese nivel.
porque existen economías de escala, pero el tema es que se logran a escalas mucho más chicas de lo que supone el proyecto. Entonces, no se ven beneficios, pero sí muchos riesgos involucrados en la separación de la industria. ¿Por qué no hay beneficios? Porque si estas economías de escala son más pequeñas de lo que se supone, no hay beneficio en eficiencia. Tampoco hay un beneficio, esto no va a activar a la demanda a moverse, que es en el fondo el diagnóstico que hemos realizado, es que los problemas de competencia y la falta de competencia en precios tiene que ver con la demanda. Y hacer un cambio en la forma en que se ofrece el producto no es lo que va a generar ningún cambio. Pero sí hay varios riesgos. Hay riesgo involucrado en el fondo, desarmar una industria que lleva 40 años de funcionamiento, que dentro de todo en Chile se pagan las pensiones, la gente se pensiona en cortos periodos de tiempo, nunca se ha perdido un peso, hay un montón de factores favorables en el fondo de cómo está funcionando, cómo ha logrado funcionar. Los mismos retiros, que a ninguno de nosotros nos gustan los retiros, pero las AFP fueron capaces de pagar los retiros en un tiempo récord, muestran que en el fondo hay una industria que lleva años y que ha sido capaz de enfrentar los desafíos. Entonces hay un riesgo en desarmar esta industria y no existe ninguna claridad de beneficios de hacerlo. Dado eso, es que la Comisión acordó no seguir ese camino, forzar la separación de industria, acordamos de forma unánime no hacerlo. Eso, gracias. Gracias, María José. La veo con la mano. Sí, muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría enfocarme en el tema de los independientes que planteó la senadora Sepúlveda. Lo que nosotros no estábamos para nada de acuerdo es que el proyecto de ley permitiera que yo escogiera qué cotizar. El proyecto que está actualmente en el Congreso permite, por ejemplo, que una persona que no está obligada a cotizar para la totalidad de la obligación previsional, que es pensiones, salud, ley de accidente, pudiese optar por cotizar el 6%. Y eso nos parecía que no era correcto porque en el fondo estoy arbitrando teniendo algunos beneficios pero no asumiendo la totalidad de la obligación en materia previsional. Y ese fue un foco especial. Si es que alguien quiere cotizar para este 6, bueno, tendrá que entonces cotizar y contribuir al seguro de salud, al seguro de la ley de accidentes, al seguro de pensiones, al seguro de invalidez y sobrevivencia y al resto del sistema. Pero además de eso, y fue uno de los temas que planteé, no pudimos profundizar en cómo generar incentivos para que la totalidad de las personas coticemos por la totalidad de los ingresos. Cuando nosotros vemos que hay personas que tienen 5 años de cotizaciones, 10 años de cotizaciones, no quiere decir que trabajaron solo 5 años de toda su vida laboral, sino que puede ser que hayan trabajado no solamente de manera informal, sino que también por cuenta propia sin haber incorporado recursos para una futura jubilación. Y el rol del Estado es potenciar a que todos coticemos durante el tiempo que nosotros trabajemos y por la mayor cantidad de tiempo. Entonces, ojalá que este proyecto, que si no contempla medidas de incentivo para poder a través del monotributo u otros mecanismos incorporar a la totalidad de las personas que hoy día están fuera para que coticen por la totalidad, que al menos no tengamos una puerta que sea un atajo y que sea que yo puedo cotizar solo por parte y no por la totalidad de la obligación previsional. Y finalmente, para reforzar un poco el punto de la separación de la industria, cuando se le habla del tema de las economías de escala, y que estuvimos todos de acuerdo y que fue uno de los temas en los que avanzamos con bastante rapidez, es que si es que eventualmente lo hubiese, sería tan pequeño que lo que significaría de aumento en la pensión, la verdad que no justifica el riesgo de poder eventualmente tener un blackout en el tema del pago de las pensiones. Y de todo este sistema que es súper complejo, que hay que pensar que no solamente paga pensiones de vejez o invalidez, sino que también paga, por ejemplo, todas las pensiones de alimento, que entrega una cantidad de certificados que son útiles para otras cosas, o sea, que cumple una determinada cantidad de funciones que son muy necesarias para las personas. El costo-beneficio no estaba acreditado y era muy bajito,
lo que se podía llegar a subir el monto de la pensión, que hacía que no fuera justificable avanzar con los riesgos que esto podría implicar. Eso, señor presidente. Gracias, María José. Generó debate este tema. Paula Benavides y después Cecilia Cifuentes. Pero esto ayuda mucho para entender los temas y encuentro la pregunta muy pertinente. Gracias, presidente. Tomando algunos de los puntos mencionados, por ejemplo, el del seguro de lagunas, comentar que hoy día existe un pequeño elemento de seguro de lagunas, todo esto en el marco del seguro de cesantía, pero solamente opera cuando las personas están haciendo giros ya desde el Fondo de Cesantía Solidario. En ese caso, el Fondo de Cesantía Solidario les cubre a ellos, ¿verdad?, su cotización. Y la idea sería que en cualquier caso, ya sea que las personas están haciendo giros del Fondo de Cesantía Solidario o de su cuenta individual, pudieran estar protegidos y tener una continuidad en sus cotizaciones. Hoy día, 1 de cada 4 de esas cotizaciones queda cubierta. Entonces, al ampliar el beneficio, ¿verdad?, tendríamos una cobertura mucho mayor y una disminución que se estimó del orden de digamos, de un aumento de un 3% en el saldo solo producto de esta medida, que al final, al ir sumando a otras medidas, nos van generando un aumento más significativo, ¿verdad?, en las pensiones futuras. Eh, eso por un lado. Y después, respecto de la licitación de stock, comentar que llevamos más o menos 15 años ya de experiencia con la licitación de los nuevos afiliados. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el mecanismo no ha sido suficiente y que efectivamente, como se señalaba antes, bueno, si bien ha permitido reducir las comisiones de los nuevos afiliados, cuando miramos las comisiones que se descuentan sobre el salario, vemos que las AFPs que han participado activamente en esa licitación tienen comisiones en torno a 0,5, pero las AFPs más antiguas, algunas están con comisiones del orden de 1,45 hasta 1,49, es decir, 3 veces más. Y por lo tanto el mecanismo solamente enfocado a los nuevos afiliados no ha logrado beneficiar al conjunto de los afiliados. Entonces tenemos este desafío donde tenemos un consenso, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de profundizar la competencia. Y la licitación de stock es un mecanismo que efectivamente podía permitirse hacernos cargo del desafío. ¿Y cuáles son los elementos o dificultades que se conversaron? Algunos ya los mencionaba previamente Soledad. Que hay que tener cuidado efectivamente en el diseño específico, en la forma, por ejemplo, los mecanismos para hacer traspasos de activos para que no se tengan que liquidar, ¿verdad?, afectar precios, afectar retorno. Algunos de esos elementos, de hecho, ya están considerados en el proyecto que estaba en discusión, pero evidentemente hay cuestiones que podrían seguir profundizándose. Ahí sugerimos en el informe, de hecho, que para afinar esos detalles técnicos pudiera contemplarse una comisión que apoyara ese trabajo, que es bien específico, y también destacar algo que está en el proyecto del Ejecutivo, que es que se contempla para la implementación de la licitación un plazo adecuado, creo que es de 2 años en el mismo proyecto, para que haya tiempo, además, para que todo el resto de los detalles que van contenidos en las bases de licitación puedan desarrollarse oportunamente. Entonces, hay elementos que afinar de la licitación de stock, pero, digamos, con los mecanismos adecuados son cosas que pueden, digamos, cautelarse. Y por otro lado, también mencionar que se discutió y también existía acuerdo en que esto incluya la posibilidad de retractación, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre con los nuevos afiliados, la licitación de nuevos afiliados, donde deben permanecer en la AFP adjudicataria por un plazo de 2 años. Entonces, con eso también el mecanismo podía complementarse con ese espacio, digamos, de retractación. Y respecto de la separación de funciones, que es un punto en el que no se alcanzó consenso, mencionar, ¿verdad?, que no hubo consenso en cuanto a la existencia de economías de escala, eh, pero que efectivamente es un elemento que puede, digamos, contribuir a la incorporación de nuevos actores, pero teniendo al final en las propuestas que nosotros hicimos a la vista que el objetivo de fondo que se persigue con estas medidas es esencialmente hacernos cargo de la falta de competencia y de la existencia de estas utilidades sobrenormales, llevar a una mayor eficiencia en los costos y también que tengamos retornos e inversiones más orientadas al largo plazo. Y por lo tanto nos enfocamos en la propuesta de licitación de stock de afiliados en ese marco.
Gracias. Cecilia me parece que estaba también. Cecilia. Sí, sí, muchas gracias. No pude encontrar cómo levantar la mano ahora, no sé qué pasó. Pero hizo gestos suficientemente gráficos, Cecilia. Ya, muchas gracias. Dos puntitos extra a lo que ya se dijo. Hay una complejidad adicional en la licitación de stock que no solo tiene que ver con los activos alternativos, que efectivamente, sino que también hay otros activos en las carteras de las AFP que no son muy líquidos y que no tienen valores de mercado transados diariamente como podrían ser las acciones del IPSA. Y la valorización de esos activos también genera una complejidad que es salvable, pero el punto es que genera ese tipo de complicaciones que no están con la licitación de los nuevos porque ahí no hay cartera en el fondo. Ese es un tema. Y respecto a lo que señalaba la senadora Sepúlveda de los independientes, hay otro segmento que yo creo que hay que mirarlo, porque en Chile el INE nos dice que tenemos como 2,6 millones de informales, pero de ese 2,6 millones de informales hay 1 millón, más de 1 millón, que son asalariados. Por lo tanto, aquí no son personas que están liberadas de cotizar, son personas que deberían cotizar, más de 1 millón de trabajadores. Entonces, esto yo creo que es un tema que uno también debería mirar, que algo se refuerza a lo mejor mejorando los mecanismos de cobranza, pero también hay un rol, yo creo que no se está haciendo de alguna manera con empleadores que no están cumpliendo con sus obligaciones de cotizarle a sus trabajadores y que hay que ponerle ojo, es 1 millón, son hartos, es prácticamente, cuando uno habla de los independientes no obligados a cotizar es un número grande, pero aquí tenemos también un número muy significativo de personas. Eso. Muchas gracias. Ya. Le ofrezco la palabra al senador Edwards. Gracias, presidente. Y, bueno, yo también le agradezco mucho el trabajo que pudieron hacer todos las comisionados por este Senado y por Chile, en realidad. Yo también comparto el diagnóstico de que la industria no tiene suficiente competencia y creo que hay algunas experiencias de algunas AFPs que han subido los precios y la verdad que no ha pasado absolutamente nada. En cuanto a la gente en la cantidad de personas que se salió, y eso demuestra también que hay muy poca competencia, al menos por precio. Y entiendo que la comisión se enfocó en el tema de la licitación de pensionados ya que están vigentes, digamos. Y quería preguntarle en la otra vereda, porque aquí la comisión por saldo parece que no funcionaría por una transición muy compleja, como se decía, pero por lo menos personas de la industria proponen, o por lo menos lo dicen de manera en algunas reuniones, que podría haber algo intermedio, y quería preguntarle a los comisionados qué opinan. Algo así como un cobro máximo por ley de administrativo, que podría ser 0,6, 0,7, y que el resto sea a través de competencia por rentabilidad. O sea, partir el cobro en dos, que no sea ni todo por flujo, ni todo por stock, pero que se pueda particionar, y de manera de que la parte administrativa sea quizás fijada por ley, no lo sé, o de alguna forma, y que la competencia se dé exclusivamente en la rentabilidad que las AFP puedan otorgar a sus personas. Me gustaría conocer la opinión respecto a una solución de esa naturaleza, independiente de cómo sea o con las distintas alternativas que puedan existir en el cobro por rentabilidad. Respecto a la licitación de los antiguos, yo no sé si es que la comisión llegó a cosas específicas, como por ejemplo si el 10% podría para salvaguardar quizás los riesgos que la comisionada Cifuentes nos comentaba respecto a la potencial afectación a las rentabilidades, quizás hacer licitaciones un poco más pequeñas, quizás del 5% y hacerlos más años, no sé si esa fue parte de lo que estuvieron discutiendo. Y otra cosa que me preocupa respecto a licitaciones, cosa que yo estoy de acuerdo, digamos, pero es que si bien las licitaciones llevan 15 años y pareciera que si siguen creciendo como están las licitaciones de afiliados nuevos, podríamos en el no tan largo plazo tener una concentración de la industria bastante grande. Porque entiendo que hay una AFP que puede administrar quizás el 13% de los activos, pero tiene una cantidad muy grande de los cotizantes, y por lo tanto en el no tan largo plazo
podríamos llegar a un sistema que tenga una concentración muy grande. Y mi pregunta es qué discutieron o cómo podría hacerse para hacer un sistema de licitaciones, especialmente si se incorporan antiguos, de manera de que esa concentración en el futuro no ocurra. Lo tercero, los fondos generacionales, si hay formas de salvaguardar la posibilidad de por lo menos los que les interesa o que sean más aversos al riesgo o más afines al riesgo puedan quizás cambiarse de fondo para salvaguardar la libertad de las personas de poder elegir por lo menos cuánto riesgo quieren activar. Lo otro es la posibilidad de que cierta cantidad, un porcentaje de la cartera, quizás bajo, 5 o algo así, puedan estar fuera del benchmark que se le exige de rentabilidad a la AFP para que puedan también diferenciarse y también quizás tomar algunos activos con un poco más de riesgo que puedan subir un poco las rentabilidades. Lo otro respecto a la administración es que en lo personal me llama mucho la atención los fondos que son de administración pasiva, porque tienen cobros que son muchísimo más bajos. Entonces no sé si la comisión tiene alguna posición respecto a la posibilidad de como llevar de alguna manera a los fondos, a las AFP, a que tengan un porcentaje quizás más grande de administración pasiva, de manera de los costos que los afiliados no vemos, estos mal llamados o lo que sea, comisiones fantasma, puedan bajar muchísimo en base a administración pasiva, que por lo menos si uno revisa las rentabilidades que han tenido en los últimos años, por lo menos cuestionan la capacidad de los portfolio managers de efectivamente agregarle valor a los fondos que ellos ven. Muchos portfolio managers, por lo menos, al menos hay una discusión en la industria a esa materia. Y lo último que voy a preguntar, que entiendo que es lo más difícil, pero que quizás como el elefante en la sala, que es que cuando se fija la edad de jubilación, claro, los chilenos vivían menos de 60 años, entonces fijarla en 60 o 65 es algo distinto a que cuando vivimos 80, 82 o 78 o algo así. Entonces, la pregunta es, no sé si la comisión podría tener una posición o a la posibilidad de indexar la edad de jubilación, que tan importante ustedes lo consideran para efectos de que esto sea viable en el largo plazo, y tender a que se igualen las edades de jubilación en el largo plazo al menos entre hombres y mujeres, porque siento que es una materia que es muy importante para la viabilidad financiera, pero al parecer como que nadie quiere verlo, es como el elefante en la sala que nadie quiere revisar, y me gustaría especialmente a esta comisión técnica qué importancia le ven a que una reforma de pensiones profunda y seria sea capaz de meterse en todas las materias que son difíciles, incluidas aquellas que evidentemente no son tan populares, pero quienes queremos ser serios acá queremos considerar o por lo menos discutir dentro de una reforma de pensiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A ver, tenemos el siguiente tema. Estamos con la hora. Justo yo quiero pedir ampliar el tiempo para dos efectos. Para ver las consultas que puede hacer la respuesta a las consultas, y no sé si el ministro nos puede hacer cuánto comparte el diagnóstico o tener una visión, digamos, que sea breve. Después podemos seguir ampliando en una próxima sesión. Desde ya les quiero a los comisionados pedir que vamos a ponernos de acuerdo con el ministro cómo podemos seguir, digamos, este tema, pero creo que ha sido muy interesante y tengo inscrito al senador Lagos, Sandoval, Galilea, Coloma, así que tenemos todavía espacio. Hasta ahora, no sé si se inscribe alguien más. Don Cristóbal Uneo, entonces lo ampliamos hasta el plazo. No, sé que vámonos, ampliamos, no sé, hasta ahora han sido muy distintas, señor Sandoval, pero ampliamos el plazo para efecto de escuchar la respuesta a la consulta del senador Edwards, y si la ministra tiene un planteamiento respecto del informe, particularmente, ministra, si se pudiera, respecto a los consensos, cuánto se comparte de los consensos por parte del gobierno, que es bien importante. Si se comparten los consensos, todos, es un escenario, si no, es otro escenario, me da la impresión, digamos. Don Cristóbal Uneus. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quiero agradecer los comentarios, las preguntas muy interesantes, como ustedes están viendo el informe. Y respecto a la consulta del senador Edwards, lo que se lee del informe y lo que está de alguna manera contenido en el proyecto de ley es que
si se aceptara la comisión por flujo como está hoy día, ¿no es cierto?, y se permite un benchmark con premio y castigo, lo que está sugiriendo la industria es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Yo voy a licitar los stocks por flujo y se lo va a adjudicar el gestor de inversiones que cobre la menor comisión por flujo, y sobre eso va a recibir un premio y castigo respecto a cómo funcionaría su rentabilidad con respecto a un benchmark. Definir el benchmark, si es absoluto o relativo, con qué índice, todo eso, son todas cosas súper técnicas que no discutimos, ¿no es cierto? Pero uno podría, de lo que está proponiendo, lo que dice la comisión técnica, ¿no es cierto?, uno podría vislumbrar que ese es un camino a seguir, y ahí hay muchas cosas que usted pregunta muy relevantes que no se discutieron, si la licitación es el 10, el 8, cada 2 años, todos los años. Salvador Valdés, que es el que más ha estudiado este tema, tiene una propuesta distinta al proyecto del Ejecutivo, pero y por lo tanto ahí hay mucho que jugar. Mi impresión, y tratando de cerrar también para escuchar, para que otros puedan hablar, es que ustedes han planteado un conjunto grande de preguntas e inquietudes que sin duda que si esta comisión u otra se sienta a pensarla por un tiempo, puede llegar a una respuesta y una propuesta mucho más detallada en base a lo que ya hemos visto avanzando, porque como ustedes bien dicen, los datos han ayudado al diagnóstico y el diagnóstico ha ayudado a las soluciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Cristóbal. Le agradezco su disposición a seguir ayudando, digamos, porque veo que hay ánimo, digamos, de poder quizás avanzar en algunos de los temas, por lo que le entendí, digamos, y para poder tener más espacio. Ofrezco la palabra. Me parece que no hay nadie más inscrito, porque aquí, no sé, perdón que lo haga así, pero no se ve. No, falta. Hoy día se amplió para el efecto de escuchar la respuesta y a la ministra. Ministra, le ofrezco la palabra. Si le parece, ya. No, breve, presidente, agradecer a nombre del Ejecutivo y del Ministro de Hacienda, que también estamos trabajando en conjunto en este tema, la disposición y el trabajo de la comisión. La verdad es que hay varios temas que aquí se abordan que compartimos. En particular, por ejemplo, a propósito de la consulta del senador Edwards en relación a la comisión por saldo, que es lo que a uno le hubiese gustado, pero efectivamente la transición tiene varias complejidades y, por tanto, pensar en una comisión que se pague en función de las rentabilidades, que tenga un precio base, parece razonable, y además es una de las 3 elementos, diría yo, que más causan de legitimidad en el sistema, críticas al sistema. Entonces puede ser una buena solución, digamos. Hay además un objetivo que yo creo que la Comisión Técnica precisó muy bien y que es a quién esta reforma debe beneficiar. Y nosotros también, en base a toda la evidencia, todas las opiniones que se han recogido en este proceso, lo compartimos, digamos. Esta es una reforma que tiene que ser para aquellos que cotizando tienen pensiones muy bajas y en particular para las mujeres, ¿ya? En relación a los temas que se plantean en torno al tema de la PGU, es muy razonable lo expuesto en términos de poder hacer futuros aumentos de PGU que no desincentiven la cotización y por tanto estén dentro del marco de que se promueva la formalidad. Y para eso hay varios mecanismos, ¿no?, que se han conversado en otro momento y que la Comisión también lo recoge. Por un lado, que el Consejo Fiscal Autónomo pueda dar su opinión a efectos de contar con los recursos necesarios. Hay que pensar que la población de la PGU hoy día son 2.200.000 personas aproximadamente, pero al 2050 serían más de 4 millones de personas, entonces estamos hablando de un gasto importante. Y por otro lado, que el Consejo Consultivo Previsional pueda opinar respecto del impacto de esto en el mercado laboral. Si hay una discrepancia en torno al reajuste actual de la PGU, y en eso yo también quiero ser muy transparente, porque nosotros como gobierno tenemos un compromiso de un primer piso de protección social, de una PGU a 250.000 pesos. Entonces en eso tenemos un matiz con la comisión y creo que es importante decirlo, digamos, porque entiendo que para allá apunta su pregunta, en lo que estamos de acuerdo y en aquello que no. Hay varios temas más que no están como en la polémica, pero que son importantes destacar. Creo que la comisión recoge muy bien la necesidad de que los empleadores acá coticen. Esto, si bien se había aprobado en el gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet, en la Cámara de Diputados se cayó el 6% de la cotización, o sea, se votó en contra. Pero la comisión hoy día lo rescata y lo ve como una necesidad, con algunas preocupaciones que expresó la consejera Cifuentes respecto del 1% anual,
cosa que también podemos nosotros revisar porque hay una propuesta que presentó en su minuto la Cámara de Diputados Renovación Nacional que hablaba de que los dos últimos puntos se pudieran indexar a factores de crecimiento y empleo, lo cual nos parece relativamente razonable, digamos. Nadie quiere que esto sea una asfixia para los empresarios, sino que un aporte a la seguridad social en algo que tiene que empezar a ocurrir en algún momento, porque si ya hubiese ocurrido en las veces anteriores ya estaríamos en régimen. En relación a la cotización de los independientes, estaba recién conversando con el superintendente de pensiones. Hoy día vamos en un 13,75% de la cotización. ¿Se acuerdan que esto ha ido subiendo paulatinamente en el tiempo? Entonces, hay que ver los efectos que esto tendría si se está pensando en hacer obligatorio al 16%. Perdón, mire, que no entendimos bien. El 13 es el universo. No, perdonen, del monto de la cotización. Ah, lo que pasa es que ya que eso es lo que... recuerden ustedes que esto partió, claro, por el 40 por los que emitían boletas de honorario, entonces se les descuenta de su posible devolución la cotización. Entonces partió primero pagándose el seguro invalidez y sobrevivencia, continuó, me parece, el salud laboral y ley sana, siguió en pensiones y al final está salud común. Entonces ha ido aumentando esto en el tiempo, la cobertura. Entonces lo que hay que ver ahora, de acuerdo a lo que propone la comisión, que parece también razonable analizar, es qué pasa cuando esto fuera un 16% solo en pensiones, porque terminarían, cuántos contribuyentes de la segunda categoría del impuesto a la renta terminarían al revés, pagando y sin devolución. ¿Cómo impactaría esto en el cruce tributario y previsional? Eso es hay que mirar con mayor detención. Respecto a la licitación de actuales afiliados, ustedes saben que esta propuesta está desde el año 2008 dando vuelta en la discusión. No es algo nuevo, de hecho, el ministro Marcel, que condujo esa comisión, bien así lo sabe. Por distintas circunstancias no se ha implementado, pero también a propósito de lo que se planteaba por parte del senador Edwards, la nueva licitación de afiliados ha alcanzado al 30% de los actuales cotizantes. O sea, de los que eran nuevos, pero hoy día si uno mira, hay un 30% que está con motivo de esa cotización con bajas comisiones. Y sabemos que hay inercia en los cambios de FP. Entonces, si uno esperara solo que fuera por el transcurso, han pasado 15 años desde el inicio de las licitaciones, vamos en un 30%. Entonces, uno lo tendría que proyectar unos 40 años más para que se alcanzara a renovar completo el monto que pagan de comisiones de los cotizantes si no se hace algo. O 40 años siendo conservadora, porque pensar que un 30% cada 15 años sería la relación. Entonces, en resumen, hay varios temas en los cuales ya hay una posibilidad de avanzar. Creo que aumentar el ahorro previsional es indispensable, el aumento del tope imponible es fundamental, así como también el seguro laguna. En el seguro laguna nosotros, esta reforma se hizo en el 2017, si no me equivoco, 2016, y se pensó en ese minuto ampliarlo, porque en el fondo hoy día hay pago de cotizaciones para los que están en cesantía, pero siempre que vayan contra su propia cuenta. Se la paga la cotización el Fondo de Cesantía Solidario, pero siempre que tengan plata en su cuenta individual de seguro cesantía. Entonces, hay gente que va directo al Fondo de Cesantía Solidario porque no tiene ahorro suficiente, o porque se le acabó en el transcurso, o por la causal de despido también. O sea, depende de varios elementos. Entonces, esto va a ayudar harto y el fondo es sustentable. Esto viene acompañado de un informe de sostenibilidad del Fondo de Cesantía que ya también está acompañando el proyecto. Para terminar, en el tema de la industria, yo creo que siempre es bueno transparentar las discusiones, digamos, más allá de las diferencias o los acuerdos que se pueda tener. Nosotros tenemos una posición distinta, creemos que es bueno separar la industria. Si bien se pueden producir economías de escala, yo quiero recordar que el Ejecutivo propuso separar la industria, dejando la administración en el Instituto de Previsión Social. Se nos planteó que no, por distintas razones que no viene al caso ahora y no hay tiempo para comentar, pero que sí se podría aportar en un modelo parecido al del seguro de cesantía, con una licitación de largo plazo a un administrador, como la FC. Eso se indicó por parte del Ejecutivo, pero ahora la crítica que se recoge en la comisión, o la preocupación más bien dicho, es que solo una entidad monopolice esas funciones. Hoy día hay 6 entidades que monopolizan o tienen esas funciones, pero las tienen repartidas en cada región del país. Si el objetivo de poder hacer una centralización de estas funciones administrativas es para producir economías de escala. Si no hay esa disposición, porque hay una preocupación de que
alguien como hoy día ocurre en cesantía administre todo esto, igual hay otros beneficios de dividir la industria, que es la posición del Ejecutivo, y que puedan venir inversores interesados en invertir fondos previsionales para mayor rentabilidad, pero no así en instalarse de Arica a Punta Arenas con sucursales en cada una de las regiones del país, y que son mesas de dinero básicamente, inversores internacionales. Todo eso está disponible para conversarse, pero creemos que hay una buena base de acuerdo para avanzar. Y respecto a la distribución del 6%, que la Comisión no alcanzó a abordarlo, sí pone criterios importantes que creo que hay que destacar. Como señalábamos, tanto el tema de los quintiles a los cuales esta reforma debiera beneficiar, como también la necesidad de reconocer las discriminaciones estructurales por razones de género, que tienen a la mujer en una situación muy complicada. Así que yo diría que tiene una buena perspectiva, presidente. Ya, vamos a tener que ver bien esos consensos y a ver cómo, porque efectivamente el tema, yo estoy leyendo, perdón, voy a hacer un breve interrupción, estoy leyendo y hay ese disenso que se produce es bien central respecto del proyecto en general. Bueno, pero eso es parte de la... Sí, pero hay que ver, eso es lo que tenemos que hablar. Antes de terminar, me pidió la palabra el ministro Marcel. Sí, muchas gracias, presidente. Si uno sigue la presentación y por supuesto el texto del informe, uno puede identificar 21 puntos de acuerdo. 21 puntos de acuerdo es muy distinto de lo que vimos en la Cámara de Diputados, en el trabajo técnico que se quiso desarrollar allá. Lo que hay aquí son acuerdos sobre temas sustantivos del proyecto, y por lo tanto no me cabe ninguna duda de que este es un hito bien importante para efectos del desarrollo de esta iniciativa y lo que sea este trámite legislativo. De esos 21 puntos de acuerdo, yo diría que, digamos, en la abrumadora mayoría son temas en los cuales coincidimos, y donde, por supuesto, hay detalles sobre cómo se implementan, algunos de los cuales los mencionó la ministra, que son importantes de resolver, por supuesto, porque todo eso hay que irlo traduciendo en indicaciones, en fin. Yo diría que ese es el desafío más importante. Y hay otros en los cuales quedan abiertos temas en los cuales hay que profundizar. Creo que algunas de las diferencias que hay, mucha relevancia material no tienen. Por ejemplo, en el tema del aumento de la PGU, la línea de pobreza, si uno el tema de línea de pobreza lo liga no al nivel al cual quede la PGU, sino que a cómo se va a ir ajustando en el tiempo, ese ajuste en el tiempo, digamos, hay que tener claro que la línea de pobreza no necesariamente aumenta más que lo que aumentan los precios. Hemos visto momentos en los cuales ha subido más y otros momentos en que ha subido menos. Entonces, por lo tanto, en el ajuste a través del tiempo tampoco necesariamente marcaría una diferencia particularmente radical respecto de lo que es el ajuste del valor de la PGU con sus reajustes normales. Sobre el tema de los grupos prioritarios, creo que coincidimos plenamente, mujeres, sectores medios. En el tema de sectores medios, creo que nos ayuda a despejar algunos temas que han ido surgiendo. En el último tiempo han habido varios informes, opiniones sobre si es regresiva o no es regresiva la reforma, que claro, si uno juzga la progresividad o regresividad exclusivamente en términos de si los beneficios están concentrados en los grupos de menores ingresos, siempre le va a parecer regresivo. Pero el punto es que los objetivos de un sistema de pensiones tienen que ser asegurar una buena tasa de reemplazo. Y si no la está asegurando para sectores medios, por supuesto que vale la pena concentrar esfuerzos en ese nivel, como está reflejado en varias de las propuestas o los acuerdos de la propia comisión. En el caso de las mujeres, por otro lado, tenemos que tener claro de que las diferencias en materia de pensiones, en el caso de las mujeres, vienen de tres fuentes. En primer lugar, de la diferencia, las brechas en remuneraciones.
Eso no se va a reflejar en una tasa de reemplazo porque en el denominador de la tasa de reemplazo también vamos a tener las mismas diferencias que hay de sueldo. Entonces, eso tenemos que verlo en términos de niveles de pensión más que en tasa de reemplazo. En segundo lugar está el tema de la densidad de cotizaciones o de visto de otro modo, la magnitud de las lagunas, ¿cierto?, que tienen las mujeres en su esfuerzo de cotización. Y en eso uno termina echando de menos en lo que se había planteado inicialmente sobre compensación por labores de cuidado y que quizás es un tema que hay que revisitar. Y lo tercero es el tema de las expectativas de vida. Entonces, a través del bono tabla, estamos capturando solo el tercero de esos temas, pero no los otros dos. Por lo tanto, si uno quiere buscar formas de aumentar o mejorar la comparación o las pensiones de las mujeres en relación a los hombres, tiene que pensar en alguno de los otros dos temas. Y eso me lleva al tema siguiente, que es el de la densidad de cotizaciones y los independientes o dependientes que no, a los cuales no se les cotiza. Yo creo que aquí probablemente necesitamos hacer un esfuerzo creativo adicional a lo que ya está planteado en el proyecto en materia de facilitar o incentivar cotización. Y en esto creo que es importante distinguir entre incentivar y facilitar. Desgraciadamente, la discusión previsional está muy marcada por una forma muy economicista de mirar las decisiones sobre cotización y sobre pensiones, lo cual normalmente subestima brutalmente todos los problemas que se derivan de la alta tasa de descuento de cualquier cosa que tenga que ver con ingresos futuros en el caso del sistema previsional. Entonces, cuando eso pasa, uno tiene que irse a otra cosa, tiene que irse a mirar, a enfrentar, a enfocar estas cosas de la perspectiva de economía del comportamiento, en el cual entran a otras variables distintas, que no es si la cotización es un poquito más, un poquito menos, sino que es, ¿cierto?, cómo se genera la habitualidad de cotizar, cómo se generan mecanismos simples para cotizar, lo cual requiere más, digamos, salirse un poco de la caja de pensar siempre el sistema de pensiones como hombres empleados a tiempo completo, en empleos formales. O sea, esa es una realidad que ya no es mayoritaria en nuestro mercado del trabajo. Entonces, para poder salir de ahí, tenemos que usar más economía del comportamiento y menos análisis costo-beneficio tradicional que hacen los economistas. Y por último, en los temas de estructura de la industria, creo que es muy acertado el planteamiento que se hace en cuanto a que el tema aquí es la competencia, y qué es lo que puede incentivar la competencia. Y esto tenemos que mirarlo también con una cierta perspectiva de futuro. Este tema de las oficinas que plantea la ministra, las oficinas en todas las regiones, ciudades del país, es una exigencia que, digamos, de aquí a, no sé, 5 años ya no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque todo se va a poder hacer, o sea, hoy día ya todo lo que tiene que ver con los temas previsionales se puede hacer por Internet. Y por lo tanto, ¿cierto?, todas las regulaciones con las cuales nació este sistema, que tienen todas esas exigencias de presencia, de presencia de oficina y cosas por el estilo que involucran costos, van a tener otra perspectiva. Entonces, también tenemos que pensar en ese tipo de regulaciones que faciliten la competencia. Ahora, como dice la ministra, en la medida de que el tema de la administración de cuentas sea más modulable, sea más externalizable, no necesariamente a un administrador único, en la medida que eso ocurra, probablemente muchos administradores de fondos que tienen hoy día el expertise les va a interesar entrar a esta industria y en ese caso vamos a tener más competencia. Entonces, creo que tenemos que pensarlo en esos términos. Está claro lo que planteó la Comisión en cuanto a la separación hacia un gestor único de cuentas,
pero eso no es la única manera de generar competencia focalizándose en la administración de fondos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que explorar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me pidió la ministra un segundo, se están yendo otros senadores, hay una mixta. Sí. Muy breve, solamente para que lo tengan a la vista. Entre todas las materias que conversó el ministro y que planteamos, y que planteó la comisión, hay una muy relevante y quiero ponerla sobre la mesa porque hoy día se entregó un informe de la Superintendencia de Pensiones que revela cuánto es el stock de deuda previsional acumulada. Y estamos hablando de 20.207 millones de dólares. El punto es que de esta cifra, el 2,6% corresponde al stock de deuda reajustada. Deuda propiamente tal, el 2,6%. Lo demás, 78,9% son intereses asociados y 18,5% el recargo en beneficio del afiliado. Entonces, el proyecto también aborda el tema de la cobranza, porque las multas no tienen un límite y resulta que después de cierto tiempo que no las alcanzan a pagar, se convierten en los hechos en incobrables. Entonces, esto también va a ayudar. 20.207 millones de dólares. Esto, junto a una propuesta de distribución de rezagos que ha salido varias veces, uno puede pensar en que va a ayudar a aumentar, ¿cierto?, la densidad del ahorro previsional. Entonces hay acuerdos que son bien importantes, diría yo. Eso, presidente. Ya. 20.207 no, si lo interesante, millones de dólares. son 20.000, pero lo interesante a mi juicio es que la deuda es 2,6, o sea, en el fondo Son el intereses conjunto de la intereses y multas van generando una situación, es el tema de fondo, entiendo, ¿no? Claro, ¿Ah? ese es el punto, que la deuda Ese es el previsional, se recupera la gran mayoría en los primeros 6 meses en la parte administrativa, pero la que pasa de eso se convierte en irrecuperable porque no tiene límite la multa. Entonces se va sumando, va siendo y eso progresivo. está también contemplado dentro del proyecto. Ok, a ver, yo creo que aquí para terminar, digamos, que ambos ministros han planteado harto tema, y este es un tema que son temas relevantes, y yo de verdad espero que seamos capaces de abordarlo, digamos, porque creo que es la única forma de resolver en un sentido u otro, digamos, respecto a lo que ocurra en esta materia. Así que por eso que pido también la comprensión para entenderlo bien. Le agradezco a los... Yo tengo varios puntos, pero se los voy a plantear en la próxima sesión para aclararlo, o discrepancia, y esa es parte de la democracia, ¿sí? Para eso están estas comisiones. Así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir adelante. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.